Ahora sí, buenas tardes a todos. Mi nombre es Job Rodríguez Lima, R3 de Medicina Interna. Y el día de hoy vamos a presentar el tema de nódulo pulmonar solitario. La agenda o el itinerario para el día de hoy, pues, es realmente corto. Son estos tres puntos, así lo vamos a dividir en la exposición, que van a ser generalidades. Vamos a hablar un poquito de la definición, poquito de epidemiología, causas etiológicas de manera muy general, sobre todo porque se puede hacer el abordaje en pacientes inmunocomprometidos y no inmunocomprometidos. En el día de hoy será en paciente inmunocompetente. Factores de riesgo asociados, la evaluación propiamente del parte del abordaje de un nódulo de recién diagnóstico y pues también hallazgos imagenológicos que irán correlacionando para la parte del diagnóstico. En el punto 2 propiamente el abordaje del nódulo pulmonar, que lo vamos a ver cómo se divide en sólido y subsólido. Llegaremos a esa parte junto con la vigilancia y conducta acorde a las normas o a las guías internacionales y las diferentes modalidades que podemos encontrar tanto para la biopsia, para la modalidad quirúrgica y algunas otras marcadores que se están integrando a la parte del proceso del diagnóstico y evaluación y finalmente pues las conclusiones, ¿sale? Bueno, iniciando con generalidades. ¿Cuál es la definición de un nódulo pulmonar? Porque hay que diferenciarlo de una masa, es que es una lesión nueva que podemos encontrar en un estudio de imagen, sea radiografía, tomografía o resonancia, que es menor a 3 centímetros o menor a 30 milímetros. Dado que si es mayor, pues se considera como masa y el abordaje pues es diferente y no compete esta clase. La lesión tiene que ser focal, con una densidad distinta a la habitual del parénquima pulmonar y tiene que estar rodeada o circuncisa de parénquima pulmonar normal. Bien, en cuanto a epidemiología, aproximadamente 1.6 millones de personas son diagnosticadas con un nuevo nódulo, sobre todo aquellos que se someten a detección o tamizaje de alguna otra patología, como lo puede ser cáncer pulmonar, esto en población estadounidense, lo que se llama epidemiología. Y recordar que hasta el 30% resulta con una lesión. De todos ellos que se evalúan, del 100% que se tamizan, 30% resulta con alguna lesión y afortunadamente el 95% de estas lesiones son benignas. La incidencia es bien variable. La incidencia depende mucho de los factores de riesgo que vamos a abordar más adelante y evidentemente de la población. ¿Va? Sin embargo, pues la mayoría o en un porcentaje interesante se encuentran en aquellos que son tamizados para cáncer pulmonar. Casi hasta el 60% de los pacientes con un nódulo pulmonar solitario nuevo son resultantes de un tamizaje para SEA pulmonar. Hasta un 9% son hallados en estudios que no competen estrictamente a tórax, como lo es cuello, abdomen, o si bien puede ser en un estudio de tórax que no haya sido solicitado estrictamente para valorar parénquima pulmonar, como lo puede ser corazón, columna, entre otro tipo de situaciones, ¿sale? Y bueno, un 75% de los nódulos coinciden con neoplasias extrapulmonares o más bien, estas entidades pueden generar o pueden desarrollar, pueden encontrarse de manera concomitante un nódulo pulmonar solitario. En este estudio, que es una revisión sistemática de 24 estudios, que no se pudo hacer un metaanálisis de manera estricta por la heterogeneidad de los estudios y la diferencia que se encontraban entre ellos, em, fue para ver la incidencia del hallazgo de nódulo pulmonar en estudios de imagen de tórax que no se solicitaban estrictamente para la valoración del parénquima pulmonar. Los criterios de elegibilidad de estos estudios, bueno, este estudio en específico, fueron adultos mayores de 35 años, una muestra mayor o igual a 100 personas y que no tenían una indicación de evaluación de parénquima pulmonar propiamente dicho, que se hizo el estudio de imagen por otra cosa. Los criterios de exclusión, aquellos que si eran tamizados de manera directa por causa pulmonar, ya sea por seguimiento de un nódulo previamente evaluado o en seguimiento para cáncer pulmonar. ¿Qué es lo que encontramos de manera muy rápida con este estudio? Ahí está. Es que la mayoría de los nódulos que se encontraron fueron principalmente en estudios mm, para protocolo de cirugía cardíaca, sobre todo colocación de TAVI. eh, o alguna otra valoración para cirugía cardíaca, ya sea aórtica o estrictamente pues, en la anatomía intracardíaca. En un muy buen porcentaje, la mayoría de los nódulos cumplían con un tamaño mayor a 5 mayor a 5 centímetros, ¿sí? No, milímetros. Y el resto, si bien eran en menor porcentaje, los encontrados superaban el tamaño de 6 milímetros.
solo de manera generalizada, pues la mayor de estudios pues, para imagen cardíaca. También se encontraron algunos otros como trauma o incluso algunos de abdominal o urología, por patología urológica, también pueden ser encontrados, sobre todo en las porciones inferiores, que pues es lo que abarca el estudio. Bueno, las causas son muy variadas. Hablando estrictamente en pacientes inmunocompetentes, pues causas malignas, como un sea primario pulmonar, algún tipo de linfoma o metástasis de algunos otros tipos de cánceres. Infecciosas, pues variables, granulomas, micobacterias, hongos, émbolos sépticos o incluso neumonías. eh, o algunas otras patologías como abscesos, quistes y atiformes también pueden ser etiologías de sospecha de una nueva masa pulmonar que pudiera requerir abordaje. Hay otras que no son propiamente infecciosas o no son pues, propiamente masas, sino que derivan de malformaciones congénitas, como las malformaciones arteriovenosas o las varicosidades en las venas pulmonares, que al menos en la bibliografía que encontré es muy poco frecuente, pero sí están descritas. Aquellas causas benignas que son tumoraciones, que son sólidas, pero que no tienen componente maligno o es un neoplásico benigno, son los amartomas, los condromas, los lipomas y las papilomatosis, entre muchas otras también descritas. Otras causas no infecciosas que sí son inflamatorias, los nódulos reumatoideos, los nódulos arcoideos o el broncocele, también en menor porcentaje, pero están descritos de causas inflamatorias no infecciosas. Y algunas otras que ya se encuentran como miscelánea en la bibliografía pueden ser las atelectasias, nódulos linfáticos que solo están un poquito aumentados de tamaño, que pudieran no tener alguna relevancia o relación con alguna patología, y también pues silicosis, que también lo vamos a ver con los factores de riesgo. Aquellos factores de riesgo asociados a malignidad, dentro de la bibliografía es edad avanzada. Sobre todo en la bibliografía que pude recabar, que no es tan amplia, no definen un punto específico o no hay un consenso de qué edad avanzada, a partir de cuánto es una edad avanzada para factor de riesgo. La evaluación habitualmente es en adultos mayores de 35 años o mayores de 40, pero conforme aumenta la edad, hay mayor riesgo, mayor probabilidad de que la lesión sea maligna. Tabaquismo, pues el antecedente de tabaquismo es un factor de riesgo para, en general, neoplasias malignas, para malignidad, y también exposición ocupacional, sobre todo asociado a minerías de metales pesados. La bibliografía gringa lo menciona como hard rock mining, sobre todo en componentes como lo pueden ser asbesto, radón, arsénico, sílice, níquel, entre muchos otros descritos. Evidentemente, antecedente de alguna neoplasia o algún tipo de cáncer extrapulmonar, principalmente pulmonar, pero algunos otros de los más asociados serían cabeza y cuello, neoplasias renales, vejiga y mama, sobre todo mama por la adyacencia. Y también cuestiones inflamatorias crónicas del parénquima pulmonar, como lo puede ser enfermedad pulmonar obstructiva crónica, enfisema, que pues va relacionado, y fibrosis idiopática pulmonar. En esta pequeña listita solo menciono como algunos de los factores de riesgo asociados junto con los odds ratio que puede recabar, que están asociados a malignidad, como minería, que ya lo mencioné con los compuestos anteriores. Tez blanca, ahí tendría mi duda de qué tan sesgado podría ser por los estudios y las poblaciones que se evalúan. Habría que revisar si realmente es persistente en otras poblaciones no anglosajonas, poblaciones latinas, centroamericanas, etcétera. Si realmente sí existe un punto de diferencia ahí. Áreas endémicas de histoplasmosis hasta con un odds ratio de 1.3. Personas que se dedican a granjas, que están en contacto con probables infecciones asociadas al cuidado de animales, también está descrito con un odds ratio de 1.3, y pues enfermedad pulmonar, que ya lo describimos, que es un factor de riesgo. Bueno, en este estudio me gustó porque pude encontrar como los números de estudios que evalúan y el odds ratio asociado al factor de riesgo, o bueno, el potencial de malignidad que pudiera generar. Siendo estrictamente de la persona que es evaluado, una persona que tiene antecedente de cáncer pulmonar o extrapulmonar tiene hasta 3.42 veces más de presentarlo, y que tenga antecedente familiar también de alguna otra neoplasia, 3.59 es el odds ratio. Aquí hace un poquito mezcla de los hallazgos imagenológicos, no fue estrictamente factores de riesgo de la persona, pero también, y lo vamos a ver más adelante, en los hallazgos de imagen, pues hay ciertas características que pueden ser más sugestivas de malignidad, como lo puede ser la espiculación de la lesión, que esté lobulado, también el tamaño es importante,
que tenga una convergencia vascular o que sean nódulos completamente sólidos. Hay otros factores de riesgo que también confieren malignidad, sin embargo, en este estudio son los que prevalecen con un odds ratio más alto. Bueno, la evaluación es bien importante en la historia clínica, como en cualquier otra enfermedad, sobre todo para identificar factores de riesgo y que pueden estar relacionados a malignidad. La bibliografía hace mención de valorar las imágenes previas si es que se cuenta con ello. ¿Para qué? Básicamente para ver si tienen algún cambio o alguna evolución en el transcurso del tiempo. Aquellas lesiones que no tienen un cambio, que se mantienen estables o que incluso involucionan, pueden no requerir un seguimiento si es que este cambio se mantiene durante 2 años. O sea, pueden considerarse como no candidatas a más estudios de extensión. El punto 3 sería diferenciar datos de benignidad y malignidad, sobre todo asociado en las imágenes encontradas, que ahorita vamos a pasar a ese punto. Ay, perdón. Ya que algunas no requieren un estudio de extensión como tomografía. Ahí, siempre y cuando las lesiones tengan características con alta sospecha de benignidad. Sin embargo, bueno, sobre todo si el estudio inicial es una radiografía, mencionan que si es altamente sugestivo de benignidad, pudiera no requerir un estudio de extensión como lo es tomografía. Hay alguna bibliografía que sí hace un poquito de contraparte entre si sí o no darle seguimiento o si sí o no hacer un estudio de extensión, dado que la radiografía no es el mejor estudio para valorar todos los ángulos o la morfología de la lesión, por lo que sí pudiera ser necesario si es que existe la duda. El punto 4, ver las características de la lesión. Como ya lo mencioné, tamaño, la localización es bien importante. Ahorita lo vamos a meter, vamos a ver también cuáles son más sugestivas de malignidad de acuerdo a la localización, la forma, los bordes y el crecimiento que ya lo mencioné. Y finalmente, con todos los datos recabados, la clasificación oportuna de la lesión, la estadificación, que ahorita lo vamos a ver también, y el manejo individualizado del paciente. Sobre todo estos dos puntos es importante dado que si el paciente tiene alguna otra condición, como lo es cáncer, antecedente de alguna otra neoplasia no pulmonar o algún inmunocompromiso, o personas menores a 35 años, pues el abordaje debe ser de manera multidisciplinaria con un equipo que de base tenga algún neumólogo, al menos sugerido por la bibliografía, y pues también es importante que en caso de que no haya conformidad por parte del paciente o que del lado médico exista cierta incertidumbre, pues también referir de manera oportuna para no aumentar el riesgo de este deterioro del paciente. Bueno, entrando a los hallazgos de imagen, algunos que son sugestivos de benignidad, son las calcificaciones. Hay calcificaciones que pueden ser malignas, las vamos a abordar más adelante. Sin embargo, aquellas lesiones que sean con una calcificación difusa, que sea una calcificación central, que sean en forma de palomitas de maíz, que son lobuladas, pero habitualmente dentro de la lesión, concéntricas, o calcificaciones laminares, que pueden parecer remolino, pero son concéntricas, pueden ser sugestivas de benignidad y quizá no requieran un estudio de extensión o un seguimiento. Hay otros patrones que pueden ser también sugestivos de benignidad. Bueno, aquí solo para agregar la imagen, como este nódulo, que es un nódulo calcificado, concéntrico, completamente, bueno, difuso, completamente calcificado. Y bueno, algunos otros patrones, como son las nodulaciones perifisurales, que aquí no se ve muy bien, pero marcado con la flechita rosa, pues está la fisura o la cisura pulmonar, y con la flechita azul está la calcificación o la nodulación que está adyacente o que está naciendo de la misma cisura, pudieran ser sugestivas de benignidad siempre y cuando estas lesiones sean con bordes suaves, que sean circunscritos y que se vean completamente adyacente a la lesión. Ahí se podría considerar como altamente sugestivo de benignidad. El otro punto, otros hallazgos, lesiones que tengan una densidad grasa y sea una nodulación que dentro tenga una densidad grasa, que tenga patrón puntiforme, son sugestivos de una martoma, pudiera también considerarse como una lesión benigna. Y hay otras lesiones como las lesiones en satélite, que en la imagen más grande de la parte izquierda es una lesión que está adosada a la parte de la pleura y con las flechitas rojas se marcan pequeños puntitos, pequeñas nodulaciones blancas que pueden ser lesiones satelitales, que pueden hablarnos de un proceso infeccioso y se considera como una probable infección granulomatosa. Evidentemente hay que tener en contexto del paciente para poder hacer la distinción, pero al menos de manera imagenológica pudiera sugerir un dato de benignidad.
Algunas otras lesiones que pudieran ser consideradas como nodulaciones, pero tras la visualización correcta y más a fondo, que encontremos una nodulación que tenga convergencia de de vasos sanguíneos, sobre todo con el estudio contrastado, pudieran sugerir malformaciones arteriovenosas y pudieran ser no significativas como malignas. Pudiera requerir otro tipo de seguimiento, más no el abordaje completo de un nódulo para descartar malignidad. Bueno, descritas las benignas, pasamos a la parte de las lesiones que pudieran sugerir malignidad y aquí tenemos que abordar la parte del el crecimiento, el tamaño y la localización de las lesiones. Bien, en el tamaño, crecimientos más rápidos están asociados a más porcentaje de malignidad. Bueno, en cuanto a tamaño, perdón. Aquellas lesiones que suelen ser más de 10 milímetros tienen hasta un 15,2% solo por el tamaño de manera intrínseca de poder ser malignos. Y conforme los nódulos son más pequeños, pues el porcentaje va haciéndose más pequeño también. Es directamente proporcional. En cuanto al crecimiento, lesiones que en el transcurso del tiempo vayan creciendo más rápido suelen ser más o con mayor porcentaje de malignidad. Aquellas lesiones que crecen en menos de 400 días tienen un 9,9% intrínseco de ser malignas y conforme van creciendo de manera más tardía o pues, más retrasada, es menos posible. No cambian. Ya. ¿Cuánto tenemos que considerar para que una lesión esté creciendo rápido o no? Bueno, la bibliografía describe que si hay un crecimiento del doble o más o un aumento del diámetro mayor al 25% en un periodo de 30 a 400 días, se puede considerar como un crecimiento acelerado y con mayor riesgo de que sea maligno. Y la localización de la lesión es importante. Aquellas lesiones que son apicales suelen tener más porcentaje o más, mm, pues sí, conversión a malignidad. Hay algunas otras calcificaciones o algunos patrones imagenológicos, hablando estrictamente de calcificaciones que pueden sugerir o que tenemos que sospechar que puedan ser malignas, sobre todo las llamadas en vidrio despulido, que sería en ground glass, o calcificaciones excéntricas, que no tengan una morfología adecuada y que estén casi en la periferia de la lesión. En esta imagen es una lesión en vidrio despulido, que es amorfa, por cierto, y aquí es una imagen de una calcificación excéntrica. Si lo vemos aquí en la lesión, que creo que se alcanza a ver el puntero, no está completamente dentro de la lesión, está adyacente y muy a la periferia de la lesión. Además que es más amorfa, pudiera ser sugestivo de malignidad. Mm. Hay algo en la bibliografía que lo menciona como un anclamiento pleural o que se deriva de la pleura que también pueden ser sugestivos. El anclamiento, al menos como lo pude encontrar y que no hay mucha especificación y traducción, es lesiones adyacentes a la pleura que parecen espiculadas y que parecen engancharse o amarrarse a la pleura, que pudieran ser sugestivas. Aquí la localización, a pesar de que pudieran ser basales, si tienen estas características, es una sospecha que pudieran ser lesiones malignas. Y las especulaciones, como lo había mencionado antes, aquellas lesiones que si bien pueden ser concéntricas, que en la periferia tengan como pequeñas extensiones hacia la periferia como brazos, que pues son las espículas, deben ser consideradas como hallazgos de malignidad y requieren un abordaje más extenuante. Bueno, dicho lo anterior, las lesiones se pueden clasificar de acuerdo a su apariencia como lesiones sólidas, es decir, que no tienen un componente bifásico, que no tienen diferencia en las densidades, y de acuerdo al tamaño los vamos a clasificar como nódulos pequeños, menores a 8 milímetros, y nódulos grandes que van de 8 hasta 30 milímetros. Esas son lesiones sólidas. Hay otras lesiones que son lesiones subsólidas, que tienen dos componentes, que pueden ser en vidrio esmerilado y otras lesiones que son parcialmente sólidas, es decir, van a tener los dos compuestos, un componente sólido y un componente en vidrio esmerilado, que es en este caso la imagen de más extrema a la derecha. Bien, una vez identificados los patrones, una vez clasificado con acorde al tamaño y a las características propias del nódulo, pues podemos pasar directo al abordaje. Y antes de pasar directo como
a la valoración en cuanto a tiempo, al tamaño y el resto de extensión de estudio, hay que estratificar si las lesiones tienen un alto potencial. Aparte de los factores de riesgo que ya identificamos, aparte de las imágenes, hay scores pretest que nos identifican aquellas lesiones que pueden ser más sugestivas de malignidad, que básicamente son estas cuatro que pueden encontrar: la Mayo Clinic, el Brock Harder, el Veterans Affair y el Cleveland. Las, Hay estudios comparativos, sobre todo en estos dos estudios, que pueden encontrar que hacen comparaciones para ver si hay superioridad o inferioridad respecto una contra la otra. La verdad es que tienen una sensibilidad, no la mejor, pero tiene una sensibilidad de aproximadamente 70-80% en las diferentes revisiones. Casi todas utilizan las mismas variables, que son básicamente factores de riesgo como tabaquismo, edad, tamaño, localización de las lesiones, y algunos otros integran estudios de extensión como lo es el PET scan, como lo es el Harder y el Cleveland. Y bueno, tienen algunas limitaciones. Las más utilizadas, las más referidas en los estudios, las más referidas en las guías, suelen ser el Mayo Clinic y el Brock, que tienen un buen rendimiento. Sin embargo, refieren que puede tener una sobreestimación del riesgo de malignidad de las lesiones. Las que menos son sugeridas para utilizar es el Veterans Affair, dado que tiene un rendimiento más bajo, hay mejores opciones, y el Cleveland, que no es estrictamente, no fue diseñado para la valoración de nódulos pulmonares solitarios, sino para detección de cáncer pulmonar per se. Entonces no tiene el mejor rendimiento posible. Y bueno, obviamente algunas de las escalas, o de los scores pretest, si no se usan con PET scan, pues el rendimiento baja. Pero básicamente pueden ser equiparables. Se puede utilizar una o la otra. Dependerá pues el contexto y la valoración clínica. Dicho lo anterior, hay diferentes guías o diferentes consensos que nos hablan de cómo debe ser el seguimiento de estos pacientes. Traté de hacer un algoritmo, pero difieren en algunos puntos. Preferí hacerlo como una especie de tabla. Y bueno, lo dividen de acuerdo a los tamaños. ¿Por qué? Porque referente al tamaño también va a ser el riesgo de malignidad que pueda atribuirse, y algunos no requieren más estudios de extensión. Aquellas lesiones que son menos de 6 milímetros habitualmente se consideran de bajo riesgo. De hecho, el Fleischner, que es la parte en medio, en aquellas lesiones que no tengan datos de malignidad y que el paciente no tenga factores de riesgo, ni siquiera considera hacer seguimiento. Así como puede pasar también con la escala de American College, el alto o bajo riesgo lo divide acorde solo a los factores de riesgo que tenga el paciente. Si es de bajo riesgo, el ataque es opcional. Las guías lo mencionan como platicarlo con el paciente, sobre todo por la incertidumbre, y ver si él está dispuesto a hacer más estudios de extensión, pero las recomendaciones es que ni siquiera podría meritarlo. Aquellas que sean lesiones de alto riesgo solo por factores de riesgo, se sugiere que la valoración sea con una tomografía o un estudio de imagen de extensión en 12 meses, básicamente para las tres. Y si el estudio resulta sin algún cambio, sin algún crecimiento o incluso involuciona, pudiera no requerir otro tipo de abordaje o más estudios de extensión. El long rats es un poquito más estricto, dado que si hay una lesión nueva que es menor a 6 milímetros, o la lesión se ha ido valorando y es menor a 4 milímetros y no tiene cambios, eh, la tomografía solo la sugiere cada 12 meses y no especifica un punto o un tiempo de seguimiento a largo plazo, solo taquearlo cada 2 meses como la parte de la valoración. Aquellas lesiones que son más grandes, que son mayores de 6 milímetros, pero menores de 8, de igual forma, se tiene que valorar si es alto o bajo riesgo acorde a los factores de riesgo del paciente. Si es de bajo riesgo, el tiempo se reduce. La tomografía o el seguimiento por imagen va de 6 a 12 meses. Si el estudio sale bien, se puede extender más el tiempo de 18 a 24 meses. Evidentemente, si en el estudio sale algún cambio, pues se tendrá que ir al abordaje más en específico, ¿no? Y básicamente son las recomendaciones que hacen referencia a las tres guías o los tres consensos. El long rat sí es un poquito más estricto, de que sean cada 6 meses de manera estricta. Los otros lo puede ser entre 6 y 12. Y bueno, aquellas lesiones que sean mayores a 8 milímetros, pero sí, mayores a 8 milímetros, pues igual. Aquí es donde se prefiere no estratificar acorde a los factores de riesgo solamente, sino utilizar un score pretest que sea más objetivo, y nos va a dividir el riesgo en menor a 5%, de 5 a 65% y mayor a 65% con las escalas. Aquellas que sean menores a 5% se debe hacer un seguimiento cada 3 meses con tomografía. No especifican un tiempo límite, un tiempo tope en que se pueda dar de alta el paciente, solo mencionan cada 3 meses.
Eh, si la lesión va de 6 a 65%, además del estudio de imagen, requieren otros estudios de extensión, como lo puede ser un PET scan para ver la actividad pues, biológica o metabólica, de perdón, la palabra adecuada, la porción metabólica del nódulo, y podrá ameritar biopsia o resección, que también deberá quedar en consenso con el clínico y con el paciente. Y aquellas lesiones que sean de mayor factor de riesgo, con un porcentaje del 65% de malignidad, pues directamente, aparte del estudio de imagen, tendrá que ir a biopsia o incluso resección de manera inmediata. El Fleischner sí es un poquito más conciso, es tomografía más biopsia. No lo divide tanto de acuerdo a los scores pretest. Y el long rat sí lo divide acorde al tamaño, acorde al inicio, si se ha dado seguimiento de ese nódulo o el nódulo es nuevo. Si son nódulos nuevos, menores a 15 milímetros, o son nódulos ya en seguimiento que sean menores a 8 milímetros, pero que tengan un crecimiento, que ya vemos la tasa de crecimiento, esos pacientes se tienen que vigilar con tomografía cada 3 meses y o un PET scan, si es que está disponible. Ya que lesiones que sean más grandes, de 15 u 8 centímetros, directamente tienen que ir con los dos estudios, PET y biopsia. Bueno, esto solo estrictamente para nódulo sólido. ¿Qué pasa con los nódulos que son subsólidos? Los nódulos subsólidos por sí mismos tienen un mayor porcentaje de conversión a neoplasias o a que sean malignos, y estos no son tan flexibles en cuanto al tiempo de seguimiento. No puedes no darle seguimiento. La American College mencionan que si son menores a 5, bueno, también depende del tamaño, aquellos que son menores a 5 milímetros pudieran no requerir seguimiento, y sin embargo, las otras escalas como el Fleischner mencionan que tienes que hacer identificación o valoración de la porción que es sólida. Aquellos que son en vidrio espulido habitualmente no requieren valoración, y los que son parcialmente sólidos pudieran no tener seguimiento. Sin embargo, deberá tener pues, la valoración del crecimiento. En aquellas lesiones que son más de 5 milímetros, eh, si son en vidrio despulido, pueden evaluarse cada 12 meses, y si a partir de ese estudio, la lesión no ha tenido cambios o ha involucionado, pudiera valorarse cada 12 meses o de manera anual durante un periodo de 3 años. Si en 3 años todos los estudios de extensión han salido normales, se puede dar de alta al paciente sin seguimiento, sin riesgo de que tenga una conversión a una lesión maligna. En aquellos que son parcialmente sólidos, que tengan un componente sólido más un vidrio despulido, lo que se tiene que valorar es la parte sólida, no se da tanta relevancia a la parte que es en vidrio despulido, y se valorará el tamaño. Si es menor a 8, tendrá que tener un seguimiento cada 3, 12 y 24 meses. Si es mayor a esta lesión, la valoración es cada vez más seguida, cada 3 meses. Y si hay algún tipo de cambio, pues tendrá que irse a otro estudio de extensión, como lo es biopsia o tomografía. Básicamente, comparten los mismos tiempos de valoración. A mí en lo personal, cuando hice la revisión de las 3 escalas, em, en lo personal, el American College se me hizo más cómoda, te da puntos de seguimiento más para el paciente, y no tiene tanta redundancia como lo puede ser el Long Rats. Sin embargo, pues las tres coinciden en ciertos puntos, aunque tienen diferentes puntos de corte para otras lesiones. Bueno, una vez valorado con el estudio de imagen, aquellas lesiones que requieren o ameriten otro tipo de estudio, como lo es el histopatológico, para descartar que sea una lesión maligna o no, las modalidades de biopsia ya tienen más apoyo pues, de técnicas o de modalidades no invasivas o de mínima invasión. Las que puede encontrar en este estudio son todas estas biopsias guiadas por tomografía, broncoscopías, guiadas por ultrasonido endobronquial, guiadas por aguja fina, e incluso con broncoscopía por robótica, como lo puede ser el Da Vinci, que también existen. El rendimiento es bastante similar. La biopsia guiada por tomografía parece que tiene el mejor rendimiento, sobre todo en aquellas lesiones que son menores a 2 centímetros. No varían tanto, sabemos que no están disponibles en todos los medios para poder hacer aquellas otras con mínima invasión. Sin embargo, lo que quiero destacar en esta diapositiva es que
Si bien las biopsias guiadas por tomografía son mayor sensibilidad, también tienen mayor riesgo de complicaciones, sobre todo en neumotórax, hasta casi un 25-30%, y sangrado descrito como hemotórax, hemotórax masivo o lesión vascular meramente de la propia vasculatura intercostal. Y vemos en esta imagen o en esta diapositiva, en esta lámina, que conforme se utilizan otras tecnologías, otras modalidades de biopsia con mínima invasión, el riesgo de complicaciones secundarias como lo es neumotórax y sangrado, ya antes mencionados, disminuyen de manera importante y mejoran los outcomes en los pacientes en cuanto a complicaciones. En cuanto a las modalidades quirúrgicas, en cuanto a resección, si bien esta parte no nos toca tanto a nosotros saber que sí existen, se opta sobre todo por técnicas de mínima invasión. Antes el estándar pues eran cirugías torácicas abiertas o cirugías más amplias. Actualmente se pueden utilizar por toracoscopía videoasistida. Disminuye mucho la mortalidad, bueno, de manera considerable, de un 3 a 8% a un 2 a 3% con toracoscopía, y también disminuyen las complicaciones severas, como ya lo vimos también en las modalidades de biopsia. Básicamente hasta en algunos estudios con un 0 a 18% de riesgo de complicaciones eh, durante el evento quirúrgico. Y también otras modalidades que puede encontrar tanto para biopsia como para resección es el marcaje de las lesiones con algún tipo de tinta, que en este caso es verde de indocianina, que es la que más puede encontrar en los estudios, que permite una precisión o una localización de las lesiones de hasta un 97% y no omisión de resección de hasta un 97%, sobre todo en lesiones que son únicas, comparado con el marcaje versus solo la tomografía guiada, pues tienen un porcentaje de seguridad de no omisión de resección bastante similar, 98 versus 94%. Bien, en cuanto a biomarcadores, porque en las guías no mencionan de si tamizar o no tamizar o realizar estudios séricos de ciertos biomarcadores, están emergiendo de manera importante, ofrecen puntos muy importantes en cuanto a, sobre todo en especificidad. Si bien los marcadores tumorales séricos, como los que aquí se mencionan, como el CA, no son tan sensibles, sí son bastante específicos que pudieran descartar la presencia o no de malignidad. Todavía no están integradas a las guías, pero se están sugiriendo cada vez más como un punto importante extra o adicional a la valoración extensiva del paciente. Y junto con los otros tipos de biopsia o bueno, otras técnicas para identificar otro tipo de biomarcadores, como lo puede ser la biopsia líquida, con todo ese tipo de modalidades de biomarcadores, como la metilación del ADN, los exosomas, la identificación de microRNAs que tengan cambios, o que tengan mutaciones, los autoanticuerpos y las células tumorales circundantes, pues también tienen una sensibilidad bastante interesante, sobre todo la metilación de ADN, que tiene una sensibilidad hasta el 99%, pero una especificidad baja. Entonces, básicamente el resumen de estos biomarcadores es que no van a sustituir todos los estudios de extensión, como lo es biopsia y estudios de imagen posteriores, sino que son coadyuvantes. Y algunos biomarcadores que en lo personal se me hizo muy interesante porque tienen muy buen rendimiento con una sensibilidad y especificidad casi del 100%, son los biomarcadores en aliento. No puedo hacer una lista porque son muchísimos. Traté de hacer y describen en un artículo casi 150, pero son sobre todo factores asociados a mutación como lo es el CARRAS, el P50, entre otros, entre muchos otros, que son sugestivos de eh, cambios a malignidad, conversión a malignidad. Y bueno, en cuanto a las conclusiones, la primera conclusión a la que quiero llegar es que el hallazgo de esta entidad de un nodo pulmonar puede generar ansiedad en los pacientes en cuanto al pronóstico. Si bien algunas lesiones pueden ser altamente sugestivas de benignidad, aquellas que se tienen que estudiar más generan incertidumbre en los pacientes y la comunicación efectiva con el paciente es importante para la toma de decisiones conjuntas, dado que si la lesión pudiera no estudiarse, a veces el paciente tendrá la inquietud de si requerirá más seguimiento. Entonces, la comunicación efectiva es importante. El seguimiento y abordaje, pues sigue siendo heterogéneo en cuanto a las guías con los diferentes puntos de corte. Lo que yo recomendaría es utilizar una para poder dar el mismo seguimiento. La calidad de la evidencia no es tan alta,
De hecho, no hay tantos estudios en cuanto al abordaje por imagen, dado que ya están en los consensos y los consensos difieren. Entonces, también deberá ser individualizado este tipo de abordaje y en conjunto con el paciente. Los procedimientos de mínima invasión, como ya lo mencionamos, están cada vez más a la mano, ofrecen abordajes precisos, ofrecen buen rendimiento y ofrecen menor tipo de complicaciones para los pacientes, tanto en modalidad con biopsia como resección quirúrgica. Y finalmente, lo que mencioné en la última diapositiva es que los biomarcadores están teniendo cada vez más importancia, cada vez más fuerza. Es muy probable que en las siguientes entregas de las siguientes guías puedan integrarse como adyuvantes para el seguimiento, junto con la inteligencia artificial como algoritmos de identificación de imágenes que puedan ser sugestivos de malignidad. Entonces, pues habrá que integrarse a los mismos y si están disponibles, pues también utilizarlos. Y de mi parte es pues todo. Gracias. Ah, Primero, felicitarte porque muy completo, muy claro, muy directo. Gracias. Eh, Más que hablar de la exposición, sí hacer unos puntos a aclarar. La realidad es de que este tema, el motivo principal por el cual lo metemos es que creo que hay una enorme cantidad de desinformación al respecto. Empezando